esta computadora. Sí. Hola a todos, olis, olis, olis. Hoy no hay cámara porque Francisca no tiene cámara para su nuevo PC todavía, así que me van a tener que solamente escuchar. Cualquier pregunta o duda, igual se va a responder, cualquier cosa, no creo que extrañen mucho mi cara. Y nada, hoy ya bueno, esta es la clase número 6 de organización del tejido nervioso. Pues no, por mí, síganme en Instagram, en mi Instagram, estoy regalando cositas, momentos spam, y vamos a empezar. Ya, si tienen dudas, no duden en decírmelas por el chat, ¿ya? Bueno, primero que todo, ¿cómo se organiza? Vamos a ver cómo se organiza el sistema nervioso central, la médula espinal y el cerebelo, que falta ponerlo ahí, y vamos al final, vamos a hacer... ¿Ahí se escucha mejor? Si me escucho mal, dígame nomás, que todavía no regulo. Se escucha más Y al bajo. final, no sé si no creo que esta clase, pero la próxima vamos a ver todo lo que sería preguntas más que todo de todo. Están diciendo un poco más bajo, pero no se sobra. Ya. No, bueno, me dicen cualquier cosa. ¿Se escucha mejor ahí? Ahí. ¿Se escucha mejor ahí? Se escucha más bajo, pero menos saturado. ¿Entendí? Bueno, es que lo que pasa es que el micrófono es muy sensible, entonces como que lo tengo que poner muy cerca o no. Bueno, ahí se escucha mejor, creo, ¿no? Voy a intentar no soplar. Razer. Ya, me van a escuchar mi respiración, desgraciadamente, lo lamento, pero esta cuestión no tiene como supresión de sonido. Ya, después voy a instalar algo más. Ya, dale. ASMR. Puede ser. Ya. Bueno, como les comentaba, vamos a ver cómo se organiza el sistema nervioso central. El tejido nervioso se compone, o sea, bueno, el tejido nervioso que compone al sistema nervioso central está compuesto de sustancia gris, sustancia blanca, núcleos y ganglios, ¿ya? Eso es lo que compone directamente a todo el sistema nervioso central. Esto lo vamos a ver durante toda la anatomía y morfología del sistema nervioso central, así que tienen que aprenderse este concepto al tiro. Si algo no entienden, recuerde decirme justo en el momento, porque así podemos repasarlo, ¿ya? Y después más adelante van a escuchar todo el rato sustancia gris, sustancia blanca, núcleo y ganglio. Así que eso. Bueno, como les comentaba, hay 4 cosas, que principalmente la primera sería la sustancia gris, que es la concentración de somos neuronales por porciones de axones no mielinizados. ¿A qué me refiero con esto? Es como, miren, resumen, cúmulo de somos, es decir, como cúmulo de la parte como el núcleo de la célula, cúmulo de donde nace todo, ¿ya? Mientras que la sustancia blanca no es nada más que axones mayormente mielinizados. Es decir, como solamente axones, no hay más que, no hay núcleos. El núcleo se encuentra en la sustancia gris. ¿Ya? Eh, Súper importante recalcar que como es sustancia blanca llena de axones, no es nada más que el lugar donde se encuentra mucha transporte de, ¿cómo se llama esto? De potenciales de acción. Así que, ojo ahí. Ya, para que entiendan la diferencia, sustancia gris es todo lo que tiene que ver con la soma, con el núcleo, con lo que puede crear un impulso nervioso. Y la sustancia blanca no es nada más que un conjunto de axones, que es simplemente lo que nos hace mover estos impulsos nerviosos a través del cuerpo, ¿ya? También tenemos los núcleos, que son acumulaciones de sustancia gris que componen centros nerviosos, es decir, cuando hay, ya, piensen esto, es como una organización del cuerpo, ¿no es cierto? Que tenemos moléculas y átomos y después tenemos, no sé, células y después tenemos tejidos, después organismos, etcétera. Y es lo mismo. Por ejemplo, tenemos la sustancia gris, si es que hay mucha sustancia gris, se crea un núcleo, ¿ya? Este núcleo compone centros nerviosos que están en la sustancia blanca, ¿ya? Y por último tenemos los ganglios, que son la concentración de somos neuronales fuera del sistema nervioso central. Este no se encuentra en el sistema nervioso central, son como somas, es decir, como pelotas de núcleos, pero que están fuera del sistema nervioso central, es decir, fuera de la médula espinal como del cerebelo, ¿ya? Sí, voy más lento, no te preocupes, perdón, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Los escucho? Voy a creer que no.
Así que vamos a seguir. Sí, lo del núcleo, ya, voy a repetir, no hay ningún problema. Sí, dale, Aileen, dale. Y no sé si es la que ya dijiste, la voy a responder, no te preocupes. Bueno, lo del núcleo de nuevo es como, a ver, los núcleos son nada más que acumulaciones, es decir, son varios grupos de sustancia gris, ¿ya? Que componen centros nerviosos. ¿A qué se refiere con centros nerviosos? Que son como, por ejemplo, no sé, imagínense que son como centros de trabajos, como que un centro nervioso no es nada más que centros de trabajo, es como, no sé, este trabajo se dedica solamente a la difusión, ya. Es la mente pensante, pero solamente se dedica a difundir. Eso es como eso. Por ejemplo, hay centros nerviosos de la vista, centros nerviosos de, no sé, el movimiento, etcétera. ¿Ya? Lo vamos a ver un poquito más adelante, no se preocupen con eso si no entienden cómo a qué se podría aplicar. Tranquilos que lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, Me están preguntando primero que todo la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris no es nada más que la concentración de somas neuronales. ¿A qué me refiero con somas? Me refiero con el núcleo. Recordemos que el núcleo no era justamente la parte que creaba este impulso nervioso, ¿ya? Que era lo que podría como generar pensamientos, que podría generar movimientos, que es como la mente pensante. Mientras que la sustancia blanca son solamente axones. Axones son nada más que canales de vías, son como cables tubos PVC, ¿ya? Imaginemos, a ver, ¿cómo lo podemos decir? La sustancia gris son como estos centros de la luz. No sé si han visto que en la casa tienen como como ay, no sé cómo decirlo, como estos power de luz, que uno tiene que bajarle como las perillitas, toda esa cuestión, y de ahí salen muchos cables a toda la casa que desde ahí como que se envía la luz y llegan, no sé, a nuestros computadores, a los cargadores, etcétera. Ya es lo mismo. La sustancia gris sería nuestro como centro de switch, que sería como donde puedo bajar las perillitas, subirle y apagar la luz de toda la casa. Es lo que crea la luz, por así decirlo. Mientras que la sustancia blanca serían todos estos canales que llevan a los lugares de la pieza, ¿ya? Nada más. ¿Y cuál es la diferencia entre la sustancia gris y los ganglios? Y la diferencia es que la sustancia gris se encuentra en el sistema nervioso central y los ganglios se encuentran en el sistema nervioso, fuera del sistema nervioso central, ¿ya? Nada más que eso. ¿Se podría decir que la sustancia gris es el centro de integración? Sí, sí, pero no. Es que lo que pasa es que va a haber mucho más adelante que se encuentra el término centro de integración como otra cosa. Pero si es que no hablamos sin conocer el término, sí, sería como centro de integración. ¿Ya? ¿Alguna otra duda para así? No, dígamelo. Están saliendo que pega con la canción. El núcleo me confunde, mira. El núcleo es como, a ver, ya, mismo ejemplo. Teníamos las casitas, o sea, como el switch de la casa, que eran los que podían enviar y nacía la energía desde ahí. Imagínate que existen miles de estos. Ya existen miles. Imagínate, no sé, Chilectra, que tiene miles de estos switches dentro de su empresa. Es lo mismo. Ahí hay un núcleo de sustancias grises, hay un núcleo de switches, hay un núcleo de muchos switches. ¿Ya? ¿Qué hace la sustancia blanca? Solamente enviar información. Igual vamos a verlo un poquito más adelante. Solamente enviar información son como tejidos que en realidad no sirven como centros de envío, pero eso, en realidad siempre van a ver que la sustancia gris se encuentra en el centro y la sustancia blanca afuera. ¿Por qué? Porque obviamente se va a encontrar todo en el centro. La gris, ¿de verdad es gris? Sí, de verdad es gris. ¿Y qué significa que sea mielinizado? Que tienen vaina de mielina. Recordemos que eso es un término desde la primera o segunda clase, así que recordar atrás. Recordemos que eso no hacían que sean más rápidos todavía, que sea como rápido el envío, porque estos saltaban en realidad. Y la sustancia blanca en realidad es eso, como que es como un centro de... Es como cuando tú juntas muchos cables, solamente siguen enviando información. El núcleo es como la compañía de electricidad, sí es como el centro de operaciones, por así decirlo. No sé si sería el centro, si es como el centro de operaciones en estos casos, ¿ya? Existen muchos núcleos por si acaso, pero sería, por ejemplo, no sé, existen núcleos de la vista. En este caso, sería el centro de operaciones de la vista. Exacto. ¿Ya? Si no tiene alguna otra duda. Parece que no. Ya. Ahí me pasé. Ah, obvio.
¿Cómo me vuelvo aquí? Ya. Aquí vamos a ver fotitos de histología, y hay mucha histología. Recuerden, miren, les voy a hacer un concepto, bueno, no es recordar porque nunca le han pasado esto, pero morfología es la función de la parte, anatomía es la parte física, es decir, lo que nosotros vemos, cómo la podemos dividir y qué función es como, que es como unido, pero en realidad la anatomía es como solamente la parte física. Y la histología no es nada más que ver como la parte de los tejidos, así como microscópicos, ¿ya? Eh, si podemos ver acá, si hacemos un corte transversal significa que lo cortamos en dos. Tenemos una sustancia gris, que sería la parte rosada, esta que está acá. Miren, esta que está acá. La sustancia blanca es esta. Sustancia gris, si ven que de verdad es gris, la sustancia blanca de por sí es blanca. ¿Ya? Sustancia gris, si se dan cuenta, es como si ahí están los somas, ahí están los núcleos de los somas. Esos son los puntitos negros, son los núcleos de los somas. Mientras que la sustancia blanca solo tiene como 1000 de fibras, son como muchos cables enredados. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Si uno lo ve como en fotos. ¿Ya? Respecto a los ganglios. Miren, aquí tenemos lo que sería un ganglio. Si esto ven que está afuera, que hay células que acompañan, que son células satelitales. Que aquí sería la célula satélite, la célula de Schwann. Aquí hay muchos axones. Y la neurona esta que está acá, porque recuerden que está el núcleo. ¿Ya? ¿Cuál es la que estará en el centro? Gris o blanca. Miren, me voy a volver. El centro es la blanca, ¿ven? Creo que me equivoqué, me confundí. Pero bueno, siempre da lo mismo, si en realidad siempre va a estar en las fotos o en cada parte les voy a decir cuál es la parte gris y cuál es la blanca. Entonces, la función de la parte de gris es esta. Denme un segundo. De concentración de somas neuronales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, aquí hay cuerpos neuronales, ¿sí ven? Hay puras células. Mientras que en la sustancia blanca hay solamente fibras nerviosas. ¿Y qué se refiere con esto? Con axones. Como canales, como cables, por así decirlo. ¿Ya? Si no en dudas me van escribiendo más, por si acaso. Y si es que no les expliqué bien, pregúntenme de nuevo, no tengo ningún drama. ¿Ya? De hecho, aquí hay otra parte de histología. Si nos damos cuenta, ahí está la sustancia gris. Estos de acá son los núcleos. Y la sustancia blanca es mucho más pequeña, como que no tiene espacios. Sí, entonces la sustancia gris se procesa la información y por la blanca se conduce, exactamente. ¿Ya? Yo ya está. Aquí tenemos la parte de, por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos muchos núcleos. Y hay muchos núcleos. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí hay núcleos. Como que esa pelotita es un núcleo. Si se dan cuenta, son como cúmulos. Son cúmulos. ¿Ya? Nada más, son como muchos cúmulos de eso. ¿Alguna duda con esto, con las imágenes? Porque vamos a ver otro tema. Díganme nomás. Parece que no, si no me dicen. Y ahora vamos a ver lo que sería la médula espinal, que es súper importante. Ya, bueno, anatomía. Aquí es súper importante que me presten mucha atención. Mucha atención, ¿ya? Porque esto es pura anatomía. Pura anatomía. Y como que si es que le escribía esto, me iban a hacer como 40 párrafos. ¿Ya? Entonces, ya. Miren, aquí está la médula espinal. Si se dan cuenta, es como una H. No sé si ven que eso me va a hacer igual. Esto genera una H. ¿Ya? Eso es lo que nosotros le llamamos a la H. Ojo ahí. ¿Ya? Tenemos vías eferentes y aferentes. Recordemos que yo les pasé eso la otra vez. Que las aferentes son aquellas que como que envían hacia el centro de comunicación y las eferentes son las que desde allá envían hacia afuera. ¿Ya? Ya vamos a empezar con la anatomía. Por favor, tomen mucha atención. Ya. Voy a intentar, ojalá no repetir esto 2 veces porque es largo. ¿Ya? Esta es desde la base del encéfalo al borde superior de la segunda vértebra lumbar, ¿ya? ¿Cuál es el encéfalo? Es como el cerebro,
es como la última parte del encéfalo, como, o sea, bueno, llamándole el cerebro como todo lo que sería como lo que nosotros usualmente conocemos como cerebro, hasta la segunda vértebra lumbar. Recordemos que la segunda vértebra lumbar se encuentra al finalizar el coxis. No sé si ustedes ven que cuando se tocan como la última parte de la cadera, ven como, bueno, hay gente que tiene dos hoyitos, pero ahí hay como dos huesitos que usualmente nos duelen hartos. ¿Ya? Sí, hablo más lento, perdónenme. Dígame nomás, no tengo ningún problema. Sí, a veces me emociono. No, pero sí. Como les contaba, es desde el cerebro, que sería como la parte que nosotros usualmente conocemos como cerebro, hasta la segunda vértebra lumbar. ¿Cuál es la segunda vértebra lumbar? Nosotros tenemos en el coxis lo que sería, en el coxis lo que serían dos huesitos al final. No sé si se han dado cuenta de que cuando tenemos dos huesitos son como, o sea, los dos huesitos de la cadera, como que harto duelen. Por ejemplo, cuando nos sentamos mal, cuando nos acostamos mal, siempre son esos dos huesitos del coxis. ¿Cuál es el coxis? El poto. Exactamente el poto, así, con palabras vulgares. Donde nosotros tenemos la cadera, son literalmente las caderas, todo el hueso que significa la cadera, lo que une con el húmero, la pierna, ¿ya? Donde nosotros tenemos nuestros aparatos reproductores y todo ese tema, ese es el coxis. Ese hueso como que parece una mariposa, ya ese es el coxis. Lo que llega hasta nuestra, como, bueno, hasta donde llega como nuestra, no es nuestra cintura, pero nuestra cadera, ¿ya? Hasta donde, por ejemplo, llegan los jeans esos que eran de los 80, llegan hasta la cadera, hasta ahí. Sí, duele demasiado cuando te pega ahí, no se los recomiendo. Ya. Ese sería la segunda vértebra lumbar. ¿Por qué? Porque luego dentro de este se encuentran la segunda vértebra, la primera y la segunda vértebra lumbar. De hecho, ojo ahí, como dato freak, nuestro cuerpo a veces tienen dos o tres vértebras más. ¿Por qué? Porque por herencia, nosotros deberíamos tener cola. De hecho, nosotros como humanos somos como, al final es solamente evolución de Darwin, recordemos. Nosotros deberíamos tener cola. Entonces, como que hay gente que todavía tiene como esa colita. Sí, es importante aprenderse la anatomía de la médula espinal. Todo es importante. Sí, en realidad estoy tratando de pasarles solamente lo más importante. Ya, pero igual es bueno saberse. O sea, bueno, es necesario saberse. Las vértebras se cuentan desde abajo hacia arriba o al revés, desde abajo hacia arriba. Es decir, desde, desde el poto hacia arriba. ¿Ya? Una espina bífida significa que tiene la espalda separada, así que ese es otro tema que tiene que ver como con evolución. Es como un problema, una enfermedad, de hecho. Bueno, lo que le contaba es que deberíamos tener cola, entonces como que tenemos esa mini colita que serían las dos vértebras. Hay gente que tiene más colita, como dos o tres de vértebras más, pero bueno, ese es otro cuento, un dato fijo. ¿Ya? Si nosotros hacemos un corte transversal, ¿cuál sería el corte transversal? Nosotros cuando vemos, por ejemplo, esto, un corte transversal sería así. Por ejemplo, no sé, tenemos la columna hacia arriba y nosotros la cortamos horizontalmente, eso es un corte transversal. ¿Ya? Revela, déjenme un segundo borrar esto, revela una sustancia gris y blanca, y la H. La sustancia gris es la H, recordemos que como se ve, en realidad no es tan difícil diferenciarla, la más oscura siempre va a ser la gris. Anterior es donde se abre y posterior es la circular. ¿A qué me refiero con esto? Que la médula espinal tiene una parte posterior y una parte anterior, ¿ya? La parte posterior es la parte cerrada, esta parte de acá. Si se dan cuenta, esta está cerrada y aquí tiene como un hoyito, está como abierta. Esa parte abierta es la parte anterior, ¿ya? De todo lo que está, aquí es importante anotar. Voy a poner los puntos en rojo así, bueno, en realidad es todo, pero les recomiendo, a ver, ese, eh, mm, bueno, lo otro igual es bueno aprendérselo. De hecho, es necesario sabérselo. Así yo no diría todo. Si en realidad intenté suprimir todo. Bueno, siguiendo, ya bueno, anterior es donde se abre y posterior es la circular, es donde está cerradita, ¿ya? Tenemos el canal del epéndimo, que es donde se abre. Es decir, esta rayita que está acá, que les contaba que era lo que se abría, se llama canal del epéndimo. A todo esto también lo encontramos con las ramas anteriores y ramas posteriores. Si se dan cuenta, aquí tenemos ramas anteriores, que son estas como ramas que están acá. Tenemos ramas posteriores. Ya, de hecho,
Las ramas anteriores son aquellas que se pueden llamar hasta anteriores, motoras o eferentes, que significan que estas son las que envían información. Y también tenemos las ramas posteriores, que también se pueden llamar hasta posteriores sensitivas o aferentes, que son las que reciben la información, ¿ya? Son las que, por ejemplo, envían la situación que pasa en el mundo externo, ¿ya? Hasta ahora, ¿hay alguna duda? Porque ahora viene la parte como más cuática. Así que bueno preguntar ahora antes que después, porque si no después se van a confundir más. Fran, las ramas anteriores eran las que enviaban información. Lo de las ramas, ya. Ramas posteriores, astas posteriores, siempre recuerden los tres nombres, porque yo así me los sé al tiro. Astas posteriores sensitivas o aferentes. Sensitivas quiere decir que, ya, voy a explicar de nuevo, pero muy rápidamente, ¿ya? Déjenme, pucha, no tengo agüita, qué horrible esto. Ya después me voy a parar a tomar agüita. Deme un segundo. Ya. Desde la base del encéfalo, es decir, desde el final del cerebro hasta la zona vertebral lumbar, eso creo que quedó claro. En un corte transversal lo encontramos con una H, que es la que les comentaba ahí. Voy a escribir todo esto nuevo. Que es esta H acá, la sustancia gris, que sería la H, y la blanca. La anterior es donde se abre, la anterior es esto. O sea, si se dan cuenta que tiene un hoyito, como que se abre, ¿ya? Esto que se abre, a eso me refiero yo. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, ¿ya? La parte cerrada, la que es como un círculo, es la parte posterior. Este canal, lo que se abre, se llama canal del epéndimo, que es importante sabérselo. Y tenemos también ramas anteriores y ramas posteriores. ¿A qué me refiero con esto? Que tienen como ciertas como ramificaciones que van desde ahí, como que son las que conectan a todo el resto del cuerpo, ¿ya? Por así decirlo. Como que son como los cablecitos, ¿ya? Son cablecitos de esto, ¿ya? ¿A qué se refiere con que se abre? Aquí, miren, voy a hacer un dibujo así. Este es la columna vertebral. Si se dan cuenta, aquí tiene un hoyito. Eso es que se abre, como que está como abierta, como que está separada en la mitad. Y esta parte de acá. A eso me refiero con que se abre, ¿ya? Estas ramas van a una izquierda y a la otra derecha. No, ambas van a ambas partes. Si se dan cuenta, o sea, bueno, ambas, una va a la izquierda y a la derecha, pero si se dan cuenta, yo tengo dos como ramificaciones, por así decirlo. Pero dentro de estas ramificaciones tengo muchos como fibras, ¿ya? Sí, estas que están acá, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que estas que están más hacia el lado posterior son las posteriores y las que están hacia el lado anterior son las anteriores, ¿ya? A eso me refiero, ¿ya? Es decir, tengo de aquí, por ejemplo, aquí tengo, bueno, tengo la médula y toda la cuestión. Aquí tengo muchos bracitos, y aquí tengo otros bracitos, ¿ya? Los que están hacia el lado del círculo donde se abre son las anteriores y donde se cierran son las posteriores, ¿ya? Pero son en ambos lados se llaman, hay de las dos, ¿ya? Súper importante. Las ramas anteriores son aquellas que hacen motores, que envían información a o sea, ¿cómo se llama esto? No es por así decirlo, a músculos o a, ¿cómo se llama esto? Ay, ¿dónde están las hormonas? Siempre se me olvida el nombre. Ah, bueno, hasta donde se envía la hormona, hasta donde se libera la hormona, hasta las glándulas, exacto. Mientras que las ramas posteriores es desde donde todas, o sea, desde donde todo el estímulo que llegue, es decir, no sé, ves un auto, te toca, no sé, una tetera hirviendo, lo que sea, esos son sensaciones que tú sientes, que tú recibes, ¿ya? Por eso son aferentes. Aferentes recibes, eferentes envías, ¿ya? Ahí sí yo más claro, o alguna otra duda. ¿Cuál es el lado que va hacia la piel? Bueno, todos van hacia la piel, en realidad, porque todo nuestro cuerpo tiene piel. Pero, si no me equivoco, ay, prefiero no decirte y no asegurarme, déjame buscarlo después cuando vaya a buscar agua.
para darle un poquito de tiempo al final de ver la anatomía y te respondo, ¿ya? Pero nunca te van a preguntar eso, por si acaso. Bueno, ahora va la parte difícil, que es que se divide la materia blanca en dos gracias a los surcos medios anteriores y posteriores, ¿ya? Si vemos acá, nosotros tenemos surcos, ¿ya? Tenemos el surco medio anterior, que es el que está acá, el que está como entre medios. En realidad no es es solamente un surco, es como una rayita nomás, ¿ya? Esto se delimita gracias a 6 cordones. Nosotros aquí tenemos 6 cordones, que los voy a mostrar un poquito más adelante. Dos anteriores, que serían que son descendentes motoras, es decir, que envían información hacia los músculos o las glándulas. Dos posteriores, que envían solamente información hacia el cerebro, es decir, solo envían lo que sienten hacia el cerebro o lo que ven. Y dos que unen sus funciones, es decir, dos que son descendentes y ascendentes. ¿Ya? Tienen una apariencia segmentada por los 31 pares de nervios raquídeos que nacen a intervalos regulares. ¿A qué me refiero con esto? No sé si han visto que la columna vertebral tiene 31 vértebras. Ya. En realidad, esto no están como... Esas solo son las vértebras, son los huesitos, ¿ya? Pero nuestra médula espinal no se separa, ¿ya? No se separa. Pero sí tiene una apariencia segmentada porque es como si estuviera separada, porque en realidad tiene 31 pares de nervios, ¿ya? ¿Qué serían los nervios? Serían como estos acá. Bueno, por así decirlo. Entonces aquí va como el huesito, y va los nervios. Entonces imagínate, tengo mucho huesito acá, ¿ya? Entonces por eso se ve como si es que fueran divididos, pero en realidad no están divididos. No hay división, es totalmente una médula espinal, pero que de apariencia segmentada por los 31 pares de nervios raquídeos. ¿Ya? Estos nervios raquídeos son compuestos por fibras sensitivas y motoras. Es decir, tanto son mixtos, ¿ya? Cada nervio conecta con un segmento mediante dos axones que se llaman raíces, ¿ya? Miren. Denme un segundo. Pero ahí está el... No está. A ver. Entonces, a mí se me va la siguiente foto, creo que hay. Y las raíces posteriores o dorsales son sensitivas, mientras que las anteriores son efectores, ¿ya? Porque tenemos raíces que son posteriores y raíces que son dorsales. O sea, y que son, perdón, me equivoqué. Bueno, posteriores y anteriores. Las raíces posteriores, que también se pueden llamar dorsales, son sensitivas, mientras que las anteriores son efectoras. ¿A qué me refiero con esto? Con esto, que los posteriores reciben información, es decir, que son como las que sienten las cosas y envían la información al cerebro, y las anteriores son aquellas que el cerebro, cuando ya hace una respuesta, las envía por ahí, ¿ya? Y desde ahí se puede responder algo. La médula tiene 31 vértebras o 31 pares de vértebras. Tiene 31 vértebras, porque en realidad no tenemos dos vértebras. Creo, no. Creo que sí, estoy casi segura, ¿ya? No lo he revisado como para poder decirte seguramente. Que eran anteriores y posteriores en la parte... Miren, en realidad todo lo posterior se encuentra por acá atrás, lo que está cerrado. Lo anterior es donde está este surco que se llama el surco del epéndimo, el canal del epéndimo, ¿ya? Todo lo que va a estar desde este lado para acá, voy a hacerlo con otro color. Todo lo que está desde este lado para acá es anterior, todo lo que está de este lado para allá es posterior. Es súper fácil de diferenciarlo bajo ese sentido, ¿ya? Tienen que saber cuál es la diferencia entre una parte posterior y anterior, que era solamente el canal del epéndimo, que es esa rayita que está ahí, ¿ya? Ya. Las posteriores tienen protuberancias de ganglios, los cuales están en los cuerpos de las neuronas sensitivas. Allí, estos son los ganglios, son como lo que está acá, son como lo que desde sale de ahí, por eso están fuera del sistema nervioso central, por eso se llaman ganglios, ¿ya? Porque están fuera del sistema nervioso central, son como cositas de afuera, ¿ya? Y eso sería todo respecto a anatomía. ¿Alguna duda? Voy a tomar agua, ¿ya? Voy a buscar un vaso de agua, porque si no voy a hablar muy rápido toda la clase. Así que tienen tiempo para hacer sus preguntas, digerir la información y decirme si es que entendieron o no, ¿ya? Pues ya ando con una voz muy pesada, andando pesada por si acaso.
Pero mi banda muy pesada, no sé qué onda. Ya volví. Me avisan si es que se entiende o no el audio, si está bueno o no. Porque me acabo de poner el audífono de nuevo. En un segundo. Tenemos que se me iPad. A ver. Vuelve. Ya tenemos muchas preguntas aquí. Ya. A ver si tengo fotos. Ya he dejado fotos. A ver si es que tengo alguna foto acá. Ay, ya se peló. A ver. Ya. Voy a responder todas y después vamos a buscar imágenes para que vean. Cuenta. Ya. Vamos a empezar a hacer. ¿Cuál era el canal del epéndimo? Voy a escribir de nuevo. El canal del epéndimo es este de acá. Si se dan cuenta, tiene como una abertura. Miren, ahí hay como una abertura bien, ¿cómo se llama esto? Demostrada. Ese es el surco, o sea, es el canal del epéndimo. ¿Ya? Esa es la parte que yo les digo que se abre. ¿Ya? Les explico lo de los 6 cordones al tiro. ¿Ya? Nosotros tenemos 6 cordones. ¿Ya? La materia blanca se divide en dos, es decir, esto que está acá. Lo abrimos. La sustancia blanca, que sería lo que está acá afuera, se divide en dos. Está aquí, se divide en dos. Porque tenemos 6. Tenemos. Gracias a los surcos. O sea, bueno, la materia blanca se divide en dos gracias a los surcos de los medios anterior y posterior. ¿Cuál sería el surco anterior? Sería el canal del epéndimo. Este es un surco anterior. Ya, pero es todo. ¿Ya? Y el posterior solamente es de esa rayita de ahí que no tiene nombre. Bueno, tiene nombre, supongo, pero en realidad no es necesario. Segundo. Lo cual, esto delimita 6 cordones. Es decir, son como 6 tubitos. ¿Ya? Dos que son anteriores. Los dos anteriores son descendentes, es decir, que envían información hacia los músculos o hacia los ganglios, que hacen cosas, que hacen respuestas, y dos posteriores, y son los que envían información al cerebro para que, como que son como los que envían solamente información. Y dos de ellos unen sus funciones, es decir, son tanto ascendentes como descendentes. ¿Ya? Bueno, y eso, vamos a ver una foto ahora en un ratito más para que no tengan duda con eso. ¿Qué sean las astas deferentes y la deferente? Las astas aferentes son aquellas que reciben información, por eso son sensitivas. Sensitivas siempre relacionarlos con lo que sería como sensación, no sé si sensaciones, pero sí como recibir. Por ejemplo, ustedes, no sé, se queman con algo, eso es una sensitividad al estímulo del exterior, ¿ya? Mientras que las anteriores son las motoras. ¿Qué se refiere con esto? Motoras son totalmente hacer cosas, ¿ya? Son las que hacen cosas. ¿Ya? Sí, yo menos más con la del micro, no tengo ningún problema. ¿Cuál es la función de los ganglios? La función de los ganglios es solamente, bueno, en realidad no tienen que saberse, pero en realidad los ganglios lo que hacen es como unir y además como que hacer una conexión entre todas las ramificaciones, ¿ya? No se lo van a preguntar. ¿Cuántas vértebras tiene la médula? 31. Ahora vamos a buscar, no sé si respondí sus dudas, si no me dicen nomás, como que no entendiste la pregunta, no tengo ningún problema.
6 canales, la palabra, 6 cordones. A ver si la encontramos aquí. Ya, mira acá. Si se dan cuenta, aquí tenemos el cordón dorsal que está en el 5. Si se dan cuenta, aquí tenemos el cordón dorsal, cordón ventral, que se encuentra. Ya, pero aquí no hay. ¿Ya? Tenemos el cordón lateral. Aquí están las astas. Son esas partes de adentro. Ya. A ver, ahí creo que les puedo explicar mejor las astas. Las astas son, ¿no es cierto que tenemos una H? Ya, una parte de la H, la posterior, y la otra la anterior. Nada más. Esto sería. Tenemos el cordón posterior, cordón anterior, cordón lateral. Eso. Y son 2 de cada uno. ¿Ya? El cordón lateral es el que lo une. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, creo que ahí vimos claro. Vamos a buscar los ganglios. Médula espinal. Y aquí están los ganglios. Los amarillos son los ganglios. Bueno, en especial, no es todo el ganglio, pero solamente esa pelotita que está ahí. Como que los une. Como que une todos los canales. Porque estas son las raíces que estaba contando. ¿Ya? Cuando dicen anterior se refiere a lo que está adelante en la imagen, sí. Anterior es lo que está en esta parte de la imagen, sí, es lo que está adelante. ¿Cómo sabemos que es la anterior? Porque tiene el canal del epéndice. Ya, voy a pasar a la siguiente materia, por si no hay alguna duda. ¿Me escuchan muy bajito? Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Entonces la médula tiene funciones importantes más que solo dar estabilidad. Si es que hace eso, sí, tiene más que dar estabilidad, mucho más. En realidad, si es que, miren, piensen que si es que nosotros, alguien se está en moto y se cae y se rompe, no sé, la columna vertebral, no sé, la que está cerca, mientras más cerca del, ¿cómo se llama esto? Del cerebro, peor. Porque, porque imagínate que cortas, no sé, justo la número, no sé, la número 29, que es la que está justo en el cuello. Imagínate que la cortas, es como cortar miles de cables. ¿Qué pasa con tu cuerpo? No existe. No hay información que llega, no hay información que recibe, nada. Por eso la gente que anda en moto y se cae, y no sé, pues ya parapléjica, es porque se rompió una parte de su columna muchas veces. Y bueno, más que de su columna, de su médula espinal, lo cual lo dejó imposibilitado de sentir, de moverse. Por eso es muy importante. Porque más que dar estabilidad, da la razón de por qué nuestro cuerpo se mueve. ¿Ya? Si no seríamos solo una cabeza con plan. ¿Y por qué piden los trasplantes de médula? Porque los trasplantes de médula no son nada más que una parte de la médula. Nosotros podemos tener igual que la médula tiene cierto tejido, ¿ya? Tenemos cierto tejido. La médula es un cierto tejido en específico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no tenemos ese cierto tejido y es muy difícil, de hecho, regenerarlo, por lo mismo no tenemos, cuando una persona se cae y no puede jamás volver a caminar, porque es muy difícil que la persona vuelva a regenerar esas médulas. ¿Y por qué piden los trasplantes de médulas? Porque así pueden ver si es que pueden así generar un poco de movilidad. O pueden hacer que como que no sé, es como llenarlo con, por así decirlo, con células que tal vez puedan funcionar y ver si es que funciona y así nuestro cuerpo se mueva. ¿Ya? ¿No sé si quedó más claro?
Parece que estamos bien, así vamos a ir con la siguiente. Y aquí tenemos las funciones. Tiene tres grandes funciones, que sería integrar los reflejos, una vía de transmisión de impulso y una vía de transmisión, o sea, y una vía de transmisión de impulsos nerviosos, ¿ya? ¿Qué se refiere con función refleja? Bueno, es una respuesta automática, involuntaria, rápida y previsible. Una respuesta a los cambios del mundo. Es decir, cuando nosotros tenemos, no sé, nos quemamos, nosotros automáticamente movemos el brazo. Por ejemplo, si nos quemamos el brazo. Nosotros no pensamos en mover el brazo así como, oye, creo que se escuchaba muy fuerte. No decimos así como, ¿sabes qué? Tengo que mover el brazo porque me estoy quemando. No, nosotros simplemente lo movemos y no sabemos que lo movemos, ¿cachai? Es como, por ejemplo, cuando están haciendo un tatuaje, si te duele, obviamente lo vas a empezar a mover y te dicen, oye, cálmate, deja el brazo tranquilo. Es lo mismo. Tú no puedes manejar que no muevas el brazo. Bueno, esto es a través de una contracción muscular o una secreción glandular. ¿Qué se refiere con esto? De que puede responder a través de moverse muscularmente, hacer una respuesta muscular o liberar una hormona que va a causar una homeostasis o una regulación en el cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, tengo la azúcar alta, ya. Función refleja, responder con cierta hormona que va a hacer que baje de nivel. Bueno, esto con una finalidad de protección del organismo, es la forma más simple de conducta y su base estructural radica en el arco reflejo, ¿ya? Es decir, ¿cómo funciona la función refleja bajo el arco reflejo? Se lo explico aquí, ¿ya? Si tienen dudas, díganme nomás, por si acaso. El arco reflejo consiste en una serie de estructuras encadenadas, es decir, en una cadena de eslabones, constituidas por un receptor, una vía aferente, sensitiva, un centro elaborador, una vía aferente y un efector. Es decir, miren, de hecho lo vamos a ver en la siguiente. Vamos a ver primero qué son los receptores. Los receptores son estructuras para captar las variaciones en el medio ambiente. Son Sí. De hecho, me están preguntando la respuesta. La respuesta, la respuesta refleja ocurre en la médula porque es más rápido que llegue al encéfalo. Sí, es verdad. Porque es mucho más rápido. Sorry, la pregunta lo paga. No, pregúntale más. ¿Esta es la función de la médula o del sistema nervioso central? De la médula. ¿Ya? Solamente de la médula. Son estructuras para captar las variaciones del medio ambiente. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier estímulo, no sé, tenemos frío, nuestro cuerpo lo va a recibir por los receptores. No sé, nos quemamos, los receptores son los que lo van a recibir. Los receptores son como a los que le llega la información. Bueno, eso no es necesario decirlo, pero en realidad es como que esto, varias formas de energía lo transmiten para que se llene el potencial de acción y de ahí se envía. ¿Cuál sería la vía diferente? Sería como por el camino por donde se envía. Ya esta información se va a enviar por una vía, como un canal que envía cosas. Esa sería la vía diferente. Que es una neurona sensitiva cuya larga entidad toma contacto con el receptor y el centro elaborador. El cuerpo se ubica en el ganglio sensitivo de la raíz posterior. ¿Ya? Ahí está donde está la vía diferente exactamente. ¿Ya? No es necesario saber. Tenemos el centro elaborador. El centro elaborador sería lo que genera la respuesta. ¿Ya? Es nuestro cerebro, por así decirlo. Es lo que nos dice, ¿sabéis qué? Ya frente a esto vamos a mover el brazo. ¿Ya? Ese es el centro elaborador. Recibe los impulsos aferentes, elabora una respuesta adecuada y responde con un impulso eferente. Es decir, recibe este impulso eferente, recibe esta información, elabora una respuesta y lo responde con un impulso de respuesta. Es decir, no sé, que se mueve el brazo y lo envía. Hay neuronas intercalares o de asociación que actúan como integradores. ¿A qué se refiere esto? Que integran, es decir, que unen estos procesos. ¿Ya? Como que hay como entre la una y la otra. Les voy a mostrar al tiro en cuál. ¿Ya? La sustancia gris de la médula espinal y el tronco encefálico son los centros. Donde está el centro elaborador es la sustancia gris de la médula espinal y el tronco encefálico. ¿Ya? ¿Cuál sería nuestra vía aferente? Bueno, desde donde se envía, son neuronas motoras que envían por así decirlo, la respuesta. Ya son canales que envían respuestas. Y los efectores son las que responden, que pueden ser músculos o glándulas. Siendo el tipo de respuesta contracción muscular o secreción glandular. Hay dos tipos, que sería la contracción muscular o la secreción glandular. ¿Por qué? Porque en la contracción muscular nosotros movemos el músculo y en la secreción glandular se secretan o se liberan hormonas. Si no les queda muy claro, lo vamos a ver al tiro. Bueno, también hablar de que tenemos simples o monosinápticos, que solo consta, bueno, les voy a mostrar primero esto y después les muestro. Si se dan cuenta aquí,
hay un estímulo que sería lo que nos pegan, no sé, ¿han cachado que en el doctor siempre pegan como en la rodilla? Ya nos pegan en la rodilla. Nuestro receptor sería el músculo, más que todo el hueso. Me están preguntando primero, ¿pueden ocurrir al mismo tiempo la secreción hormonal y la contracción muscular? Sí. De hecho, nuestro cuerpo hace muchas cosas al mismo tiempo que no sabemos. Por ejemplo, estamos respirando y viendo. Entonces, es obviamente como muy... Como que ustedes ni siquiera tienen que dudar que nuestro cuerpo no puede hacer más de una cosa a la vez. Ni siquiera lo pueden dudar. Jamás. Por el hecho de que nuestro cuerpo es maravilloso. No, pero eso. Bueno, entonces, ya nuestro estímulo, que sería nuestro golpe a la rodilla, lo recibe el hueso más que todo el músculo, pasa por las vías aferentes, ya pasa la médula espinal, pasa por la sustancia gris, y aquí es cuando se conecta con la neurona motora o la vía eferente. Cuando ya se hace la respuesta, justo como que se hace un clic y se envía la respuesta cuando ya tenemos la respuesta, que sería ahí. Tenemos la respuesta vía eferente, y llega el efector y genera la respuesta. ¿Ya? Esa es la idea. Ya, miren, y tenemos dos tipos más encima, más fácil. Tenemos las vías, o sea, los tipos de reflejos monosinápticos, que serían cuando se consta solamente de dos neuronas, es decir, las que les mostré. Ya una conecta directamente con la otra. La neurona sensitiva conecta directamente con la motora. Mientras que el complejo o el polisináptico son la mayoría, o sea, bueno, la mayoría son de este tipo, que no conecta directamente con una neurona sensitiva con la neurona motora. No están directamente conectadas, sino que previamente lo que hace, lo hace con una o más neuronas intercalares o neuronas o interneuronas. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos la diferencia. Monosináptico, neurona sensitiva, vía aferente, conecta directamente con la neurona eferente. Aquí tenemos el complejo del polisináptico, ya el efector, vía aferente. Aquí conecta con una neurona que se llama interneurona, y esta conecta la interneurona, no la neurona motora, o sea, no la neurona sensitiva, conecta con la neurona motora. Me equivoqué de lado, está al revés, pero bueno, se entiende la idea. La gran diferencia es que tiene una interneurona, esa es la única diferencia. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Siento como que estoy hablando en chino. No sé por qué. Si tienen dudas, díganme al tiro. Sí, sorry, es que es mucha materia, entonces tenemos que pasarla. Así que voy muy rápido a veces. Perdónenme. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? ¿Sí? Ya, vamos a la siguiente materia. ¿El arco y el acto reflejo son lo mismo? Sí. Todo lo mismo, todo lo mismo. Ya. Vamos a la siguiente. Ya. Y tenemos también la función de la médula espinal, que sería la función conductora de información. ¿Ya? Es decir, que conduce la información. Tenemos las vías medulares, que a través de la médula espinal, específicamente los cordones de sustancia blanca, ¿se acuerdan que les conté esos cordones? Que enviaban información tanto como recibían, y ahí habían algunas que tenían dos, que eran 6 pares, que se los mostré. Ya. A través de esto tenemos la función conductora de información. Y a través de este se mueve toda la información a lo largo de toda la médula espinal. Tenemos las vías ascendentes medulares, que al llegar la información sensitiva a la sustancia gris, se contacta con las neuronas sensitivas secundarias, es decir, como que se contactan como de nuevo, ¿cachai? Como que hay como una segunda neurona sensitiva, y lleva la información hasta los centros supramedulares. ¿A qué se refiere con esto? Como que hay como un eslabón a eslabón. Lleva la información sensitiva a la sustancia gris. La sustancia gris conecta con neuronas sensitivas secundarias. Las neuronas sensitivas secundarias conllevan la información a los centros supramedulares. Son como el centro más a fondo. Ya es como siempre imagínense como si hubiera un paquete que hubiera enviando. No sé, la persona lo lleva, no sé, a Chile Express. Chile Express lo lleva a su central de Santiago. Y de la central de Santiago lo envía recién a la casa o al lugar donde la persona dijo que era el destino. ¿Ya? Ese sería, por ejemplo, como un ejemplo. Tenemos el núcleo basal o la corteza cerebral, el tronco encefálico, por ejemplo. Y tenemos las vías descendentes medulares, que nacen desde los niveles supramedulares, es decir,
desde este centro, donde donde nace la respuesta, envía la información hasta que se vuelve motora. Es decir, nace la respuesta y se envía la información y se envía esta respuesta de qué se debe hacer. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Me dicen? Ha estado pesada esta clase. Hasta mí estoy como cansadita. Lo último no caché. Ya. Las vías descendentes medulares son aquellas que desde donde nace por ejemplo, donde nace la respuesta, donde nace, llega nuestra información, ya. Llega la información y nosotros tenemos que generar una respuesta. O sea, mover el brazo. Nace esta respuesta y desde ahí se envía. Literalmente solamente envía la información. Nace desde los niveles supramedulares, que sería el centro, y envía la información hasta los músculos. Esa sería como la vía descendente. ¿Ya? Con esto terminamos con... ¿Ya? Ya vamos a tener una pequeña pausa de por lo menos 3 minutos, porque si no, de verdad que no me va a dar la cabeza y no creo que menos ustedes para recibir la información. Así que vamos a tener un pequeño descanso para que relajen sus mentes. ¿Ya? Van a haber 2 minutos hasta las 22:06, ¿ya? O 22:07, depende de qué tan rápido pase. Y bueno, sí, dejo la última ya, por un minuto. Sí, es mucha info, la verdad, es mucha info, pero es como mucha teoría. Entonces, por eso es mucha materia, pero no la puedo pasar en 2 clases, porque si paso en 2 clases va a ser mucho tiempo que la podría haber pasado en poco tiempo. Pero en realidad es solamente como entender técnicamente qué hace y después verlo hacerlo. Así que, por eso, me voy a dar descanso. Gracias. Oye, sí, voy a poner mi cámara. Si alguien quiere etiquetarme, y etiquetarme y va a subirlo al Estudiram, ¿ya? Quiero subir una foto al Estudiram, estoy dando clase. Si pónganse la 10, que se ponga la 10. Que me poner mi cámara. La concha está, te lo puedo subir. Ahí está. Ya es. Recording in progress. Ya, y creo que sí. Sí, ya, ahí sí. Ahora tengo foto. ¿Qué han escrito en esto? Algo tenía su historia. Oye, estuvieron muy buenas las desgracias. Hoy día tocaron muchas desgracias y me quedé la risa. Bien buenas, eso sí. Avísame si tengo que pasar. Qué chistoso. Ya, posa. Espérame, que me vea. Ahí. Bueno, no sé sacarme fotos, así que ahí. Ya te saqué, ya te saqué. Qué linda, weón. Te amo. Te voy a resubir. Lo voy a resubir. Me llegó una aceptación, a ver, espérame. Importante, a ver. Había quedado en un cupo de algo, pero salí como 200 lucas el puro curso. Qué triste. No tengo plata para gastar 200 lucas en un curso. Por la chucha. Qué troste. Antes subí ahí. Ponga la vez, profe. Súper idiota. Ya.
Thank you. Si después, si queréis lo borrar, después lo voy a borrar. Solamente es para subirlo. Vamos que me resuma nada que decir, oye. En el leer algo que me llevó a interno, me puso, oye, creo que nunca había tenido una profe más hermosa. Ojo, no sé si estará en la clase todavía. Sí, la explico de nuevo, no te preocupes. ¿Saben qué? Chris, estoy acá. No es tu pata, no es tu pata, porque es mi algo. Me gusta porque me exhibes. No, sí es mi algo, es mi algo. Anden de jotearse a mi polola. ¿Viste? Sorry, pero soy de la Ale. No voy a hablar de este tema, lo lamento. La persona que me está joteando, que pidió que no la exhibiera, lo lamento, pero estoy ocupada ahora con la Ale. Flop. Ahí quedó. Ya, vamos a volver a la clase. Si no, mucho rato conversando, oye. Ya. Ya, voy a volver a Ya, ahora sí, volvemos a la clase normal. Eso. Vamos. Ya. ¿Cuánto daría por contras? No, es profe, descansemos un minuto más. Ya, a ver si igual podría ser mucho material. Veamos protección del sistema nervioso y... Ya, si igual podríamos descansar. Una media hora, please. No. Ya, pero miren. En ese palo le vemos en la próxima clase. ¿Les tinca? Digamos solamente protección y, bueno, revisamos esto. Ya. ¿Escucha muy bajito? Porque si no, como que vamos a explotar. Y yo también voy a explotar. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, haciendo un pequeño resumen, las vías medulares son aquellas que tenemos los 6 cordones, que se encuentran en la sustancia blanca que les comenté antes, hace ratito en la foto, y tienen vía ascendente como vía descendente. La vía ascendente son aquellas que llega la información a la sustancia gris, y bueno, en realidad piensen que cadena de eslabones, solamente entiendan que las vías ascendentes son aquellas que llega la información sensitiva, es decir, la información de cómo qué pasó, y la envía hasta el centro, ¿ya? A través de la información se contacta con la neurona sensitiva secundaria, y de ahí sigue al centro supramedular, que sería nuestro centro de combate, por así decirlo. Luego tenemos vías ascendentes medulares, que son aquellas que desde la vía supramedular, es decir, nuestro centro de combate, nuestro lugar donde se crea todo, se envía la información hasta que se vuelva motora, es decir, hasta que se responda, o sea, como hasta que como que se genere esta respuesta, porque en realidad la respuesta está hecha desde el nivel supramedular, se crea la respuesta, y de acá envía, no sé, que se debe, no sé, mover el brazo, pasa por todas las neuronas, hasta que llega al músculo y ahí se hace la acción motora, que sería en este caso mover el músculo, ¿ya? ¿Alguna duda con esto? Para los que quieren estudiar medicina, prepárense, porque una clase mía es súper liberadita. Imagínense la clase de un profe que, bueno, esto en 2 segundos. Prepárense. Ya. Y bueno, creo que nadie más tiene dudas. Vamos a lo siguiente, lo último. Bueno, miren, algo súper importante que les digo acá, que se los tomo como parte personal. Jamás tengan mucho cuidado con su mente. Es decir, no sé, si le dicen, oye, salgamos, no sé, tírate de ese lugar, yo siempre digo que no por una pura razón. Porque voy a seguir, ese que está ahí, que miren cómo el cerebro se pega
literalmente. Y dije, nunca más voy a ser súper cuidadosa porque, mira, imagínate cómo rebota tu cerebro. Bueno, es mucho. Tal vez cuántas neuronas se pueden sentir dañadas ahí. Sí, también, a mí también me da mucho miedo el cuello. Pero esa imagen a mí me pegó caleta. Por eso, cuidado. Ya, siempre cuidadito. Y bueno, protección del sistema nervioso central. Nosotros se protege a través de estructuras óseas, que serían el cráneo y la columna vertebral. Tenemos nuestro encéfalo, que sería todo esto acá. Tenemos nuestro encéfalo, que sería todo el cerebro. Y nuestro cráneo sería todo esto que está acá, que sería bueno, el huesito. Y la columna vertebral tenemos la médula espinal y tenemos los huesitos, que serían las columnas. ¿Ya? Que son para que no se rompan, que se cuiden más que todo. También tenemos las meninges, que son 3 capas membranosas de tejido conjuntivo, en pos de proteger la masa encefálica y medular de compresión y traumatismos mayores, ¿ya? Son cuando ya como que pasa mayor, es decir, no sé, se nos rompe el cráneo, tenemos 3 capas membranosas que aún son como más cuidadosas, ¿ya? O más que todo, si es que se rompe algo adentro, no se vaya hacia afuera. Al tiro se lo voy a mostrar. Y tenemos también un líquido cefalorraquídeo de ABP 100 a 150 ml y tiene la función de evitar roces entre el sistema nervioso central con estructuras vecinas y amortiguación. Es decir, para que nuestro cerebro como que no pegue directamente el roce con, no sé, contra las meninges, tenemos líquido cefalorraquídeo y dentro de como los surcos para que no se peguen entre los surcos. ¿Ya? APP aproximadamente, por si acaso. Cuando nos golpeamos la cabeza y nos desmayamos, ¿por qué ocurre? La verdad es que no tengo seguridad, no te podría decir. Pero creo que debería ser porque, ¿cómo se llama esto? Porque nuestro cuerpo como que tiene que, ¿cómo se llama esto? Hacer como un reset. O más que todo, yo creo que podría ser porque donde nuestro cuerpo está, por ejemplo, muchas veces está sobrellevando mucha carga, no sé. Imagínate, estoy muy estresado y nos desmayamos. Es para que no explotemos. Sí, es como un shock, creo, y el cuerpo escapa así. Yo también pienso lo mismo. No estoy segura, la verdad, pero nunca es malo decirlo. Y ahora terminando, vamos a ver lo que sería el encéfalo. Bueno, aquí tenemos la piel, la aponeurosis, que es como la segunda piel, el hueso, o sea, el periósteo, que es como un músculo. Tenemos el hueso, y después vienen las 3 capas de las meninges, que sería la dura madre, las aracnoides y la pía madre. Ya las 3 están, ese es el orden. Y la médula espinal tenemos la columna vertebral, que sería eso. Ya, no es nada más que eso. Y creo que no hay más imagen. No. Así que yo creo que vamos a dejar la clase hasta acá, porque ya es mucho material y si no vamos como a explotar todos en la casa. Y nada, cuídense, voy a subir la grabación un ratito más. Y nada.